Seguimos. 7. Del Jesús que no vino a ser servido, al Cristo al quien tenemos que servir, servidores de Cristo. Jesús repite una y otra vez, de distintas maneras, con gestos y palabras, que no había venido a ser servido, sino a servir. No queremos entenderlo. Criticó muy duramente a aquellos de sus discípulos que querían ponerse por encima de los demás, cuando discutieran quién era el más importante, o los hijos de Zebedeo pidiéndole los primeros puestos. Dice, los jefes de los pueblos los tiranizan. No debe ser así entre vosotros. El que quiera ser primero, me parece muy bien que quiera ser primero, sea vuestro servidor y el último de todos. ¿Algunos estamos en esa dinámica? El ejemplo más claro de esto es el lavatorio de los pies del que ya hemos hablado. Al servicio de los apóstoles, a los pies. Pero los discípulos no estaban preparados para aceptar ese mensaje. Que su jefe se humille no estaba dentro de sus concepciones del Mesías. Cuando se les anuncia la pasión, Pedro salta como una hiena. Ni hablar, no lo permita Dios, eso no puede pasarte. La respuesta de Jesús es la más dura de todo el Evangelio. Ponte detrás de mí, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cómo pensamos nosotros? Aquí esta idea es muy importante. Solo se aceptó ese servicio, solo se aceptó la cruz cuando se retorció su sentido y se le hizo aparecer como medio para alcanzar más gloria. Primero se le aplicó a Jesús y después nos lo aplicamos a nosotros. Ahora sí, el sacrificio, el darse a los demás, el esfuerzo, la penitencia, genial, pero no es por sí mismo, es porque eso nos da más gloria. Tergiversar totalmente el mensaje de Jesús. No hay por ahí. Pero claro, ver a Jesús, el Señor, como aquel a quien tengo que servir, me dispensa de servir como Él sirvió a los demás, a los pobres, a los oprimidos, a los marginados. Dispensado. Ya he cumplido. Sirvo a Jesús, sirvo a Dios. Ni a Jesús ni a Dios le servimos para nada. Si no servimos a los demás, estamos en Orsay, no hemos entendido nada. Nada, absolutamente nada. No tenemos que ponernos al servicio de Dios ni de Jesús, sino servir como sirvió Jesús. Todo ese esfuerzo que hicieron los primeros cristianos por glorificar a Jesús, por presentarle como resucitado, ascendido al cielo, puesto a la derecha de Dios, que viene con gloria. Todo eso no es más que un mecanismo subconsciente para esperar que nosotros sigamos también ese camino de gloria, de poder, de ser más que los demás. Por lo tanto, Jesús, ni rey de los judíos, ni rey de los cristianos,
mucho menos Rey del universo, para nada. Es un trapicheo que nos ha alejado del mensaje de Jesús hasta el infinito. No tiene sentido ninguno. Aleja a Jesús de lo humano y nos mete en lo pensado, en la mitología sobre Jesús. Esa deshumanización de Jesús impide aceptar su mensaje y aceptar que estamos aquí para ser más humanos, no para deshumanizarlo. Esto está a años luz de lo que teníamos que pensar. Por eso tenemos que seguir pensando y repensando y actualizando la interpretación de Jesús. Tenemos que buscar otra vez su humanidad. Ya decíamos antes que Jesús vino a decirnos que Dios no espera que le alabemos, que le demos gloria, sino lo que espera es que nos relacionemos con los demás como si fuera Él, como si fuera Dios, como si fuera Jesús. 8. Del Hijo de Hombre a Hijo de Dios. Está claro, y están de acuerdo todos los exégetas, en que el único título que se dio a sí mismo Jesús fue el de Hijo de Hombre. Hijo de Hombre significa fulano de tal, ser humano concreto. Este hombre, este Menda. Recordar el final de La venganza de Don Mendo. ¿Lo recordáis? Sabed que Menda es Don Mendo, y Don Mendo mató a Menda. Es verdad que se han hecho alusiones a una figura de Daniel que aparece en el cielo, no sé qué, no sé cuál. Es poco verosímil, ni con muy poca probabilidad que Jesús estuviera pensando en esa figura celestial cuando estaba hablando. Para nada. Él hablaba del hombre Jesús. Jesús se sintió un ser humano hecho y derecho, de carne y hueso. Jesús hizo presente a Dios desplegando lo humano. Ni pretendió ser, ni que le tuvieran por hijo de Dios, en el sentido que hemos dado después a esa palabra. Para nada. Es muy curioso que en un concilio se definió como dogma de fe que Jesús era Dios. Y 20 años después tuvieron que definir como dogma de fe que Jesús era hombre. No cabe mayor ridículo. Que era hombre es el punto de partida. Ahora, el punto de llegada, que ese hombre estaba identificado con Dios y que ese hombre hacía presente a Dios. La separación de lo divino y lo humano en Jesús y en nuestra vida nos ha hecho polvo. Lo veremos mejor después. No hay separación posible. Jesús no fue antes divino que humano, ni antes humano que divino. No. Todo lo divino
que podemos descubrir en Jesús está en su humanidad. Es su humanidad verdadera, auténtica. Ser auténticamente humano era para Jesús ser divino y punto. Estamos a años luz de esta consideración. No tiene sentido ninguno decir que Jesús era Dios o hijo de Dios. Pero vamos a ver, sabemos lo que es Dios. Estamos haciendo el mayor de los ridículos. No tenemos ni idea de lo que es Dios. Por lo tanto, no decimos nada cuando decimos que Jesús es Dios. Lo decimos todo cuando decimos que era un ser humano completo. Pero pasa lo mismo. Decir que Jesús era plenamente humano, hombre, dice algo solo en la medida que nosotros vivamos nuestra humanidad. Porque tampoco se puede definir lo humano. Lo humano es algo que se produce, que se está haciendo. No es algo concreto a lo que hay que llegar, que se puede definir. No, es un producto que se está produciendo. Pensar en el chorro de un surtidor. Se está produciendo siempre. ¿No habéis visto alguna vez a la imagen de un niño que quiere coger el chorro del agua? El niño que va a coger el chorro del agua. No se puede coger. No es nada. Se está produciendo y deja de producirse. Eso es ser humano. Ser humano es estar haciéndose. Es decir, estar construyéndome. No es algo definido. Tengo que llegar a esto y ya soy humano. No. Ser humano es estar haciéndose siempre, siempre. Y eso, ese hacerse, es lo que mejor define al Dios en nosotros. Vamos a ver. Lo prediqué el día que hablábamos de quién es Jesús. Nunca sabremos quién es Jesús si no desplegamos en nosotros nuestra verdadera humanidad. Solo puedo saber lo que es Jesús siendo yo lo que fue. No os asuste. Todo lo que pudo ser Jesús, lo puedo ser yo. Todo lo que era Dios para Jesús, lo es para mí. Todo lo que vivió de Dios Jesús, lo puedo vivir yo. Lo debo vivir. Es mi meta. Es la única manera de hacerme cristiano. No voy a ser más cristiano por aprender cosas sobre Jesús, por estudiar más, por saber esto, saber lo otro, no. Solo creceré en cristianidad cuando crezca en descubrimiento de lo que soy. Y no hay más. Todo lo que nos interesa de Jesús no depende de qué es Dios, sino depende de su humanidad. Y para acercarnos al verdadero Jesús, tenemos que acercarnos a su humanidad. La divinidad la damos por supuesta. Es verdad que hay en la tradición bíblica una riqueza increíble de este concepto. Hijo de Dios. Pero nunca, en ningún caso, hace referencia a un hijo de Dios real, como sí podían hacer referencia a otras religiones. En el judaísmo, nunca. Era más de lo que podía caber en una cabeza judía. Para la Biblia, con distintos matices, muy distintos matices, ser hijo de Dios significa ser preferido. Y ser preferido significaba que Dios reconocía
que estabas cumpliendo su voluntad, que estabas identificándote con Él, que hacías presente a Dios allí donde estabas. Todos esos contextos querían decir el ser hijo de Dios. Pero es que en el concepto normal de la vida, en aquella cultura, ser hijo de otra persona no significaba en primer lugar el nacimiento biológico, sino la relación paterfilial. Y un esclavo podía ser más hijo de su amo que un hijo material. Esto es muy importante, porque aquí se basa toda la tradición cristiana sobre ese llamar a Jesús hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios porque hizo en todo la voluntad de su Padre. Hay alguna figura en el Antiguo Testamento que significaban expresamente esta idea. Se llamaba hijo de Dios al rey, porque tenía como misión hacer lo que tenía que hacer Dios ante el pueblo. Se llamaba hijo de Dios al sacerdote, porque era un intermediario entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios. Se llamaba hijo de Dios al pueblo de Israel en su conjunto. Se llamaban hijos de Dios a los ángeles. Pero la persona humana a la que se llamaba hijo de Dios, se la ungía. Y ungir es untar con aceite. Al rey y al sacerdote, al ungirles, se les capacitaba para desplegar su misión, que era hacer presente a Dios, que era actuar como Dios, que era que el pueblo sintiera que Dios estaba cerca, estando ellas cerca del pueblo. La idea es genial. Pero claro, la hemos hecho polvo en el momento que la interpretamos como una realidad biológica. Los filósofos griegos, los teólogos griegos, que eran también filósofos, hicieron este paso, hicieron la trampa mayor de su vida. Fue un patinazo que todavía nosotros estamos sufriendo. Convirtieron al mito en logos. Lo que expresaba una realidad trascendente e inexpresable, lo convirtieron en un concepto lógico que expresaba una realidad concreta que yo podía definir. Esto nos ha hecho polvo. Ese convertir a Jesús en hijo de Dios, y por lo tanto Dios, es algo que nunca podía pasar por la cabeza de un judío, ni de Jesús ni de los demás judíos. Nunca. Los griegos sí tenían el concepto de un hijo de Dios real, biológico, fisiológico, y se lo aplicaron a Jesús. Un disparate astronómico. ¿Podemos seguir utilizando esa fórmula hijo de Dios? ¿O incluso llamar a Jesús Dios? Sí, pero interpretándolo como un intento de expresar lo inexpresable, como un mito, no tomado en sentido real. Pensar en un Dios que engendra un hijo, es una monstruosidad. No tiene ni pies ni cabeza. Dios no es un ser como soy yo. Si yo soy un ser, Dios es más que ser. Lo veremos cuando hablemos de la Trinidad. Por lo tanto, sí podemos seguir utilizando esos lenguajes, pero como símbolo, como apunte. Lo que no podemos hacer es, dice el refrán oriental, cuando el sabio apunta a la luna, el necio se queda mirando al dedo. Es lo que hemos hecho. Y nos hemos olvidado de la verdadera realidad. Jesús es hijo de Dios. Lo dice el Evangelio.
porque su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Y al hacer la voluntad de su Padre, hacerle presente allí donde estaba Jesús haciendo algo. Hiciera lo que hiciera, estaba haciendo presente a Dios. Para entenderlo bien, debíamos de comprender que todos y cada uno de nosotros somos hijos, no hijos. No, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Si no entendemos eso, todo lo que digamos de Jesús es palabrería, es falso. Y como Jesús, nuestra única tarea es hacer presente a Dios. Pero no un Dios que está en el cielo o que está por ahí fuera, no. Hacer presente al Dios que está dentro de mí, identificado conmigo. Es decir, permitir que esa realidad que está en mí salga por todos mis poros. Haga lo que haga. Y esto alejaría al cristianismo de cualquier confusión con una programación. Ya no cabe. No hay programación posible. Ni hay cumplimiento de normas y de leyes. Ni hay identificación con ritos. Es vida. 9. Del Jesús fracasado al Cristo glorificado. Los objetivos de Jesús no se cumplieron. Jesús cosechó un fracaso absoluto, monumental, estrepitoso en todo lo que quiso realizar. Ni siquiera sus seguidores más cercanos, Pedro, llegaron a comprender su mensaje. Ninguno. Y si leemos con atención, esto lo dice veladamente todos los evangelios, todos. No comprendieron a Jesús. Fijaros, en los evangelios Jesús empieza suscitando un entusiasmo increíble. Le seguían, le de tal. ¿Por qué? Porque les hablaba con amabilidad, porque les resolvía los problemas, porque hacía milagros, entre comillas, porque estaba cerca de ellos, porque les hacía sentirse seguros. Muy bien, grandes aplausos, vamos a hacerle rey. Cuando fue apretando las clavijas, cuando les fue diciendo que lo que él pretendía no era sacarles las castañas de fuego, no era solucionarles sus problemas, cuando él mostró que lo que proponía es que todo el mundo se diera a los demás, el servicio absoluto al otro, el considerar a los demás más que a uno mismo, el estar dispuesto siempre a ese darse, servir, pero no con lo que tengo, que es donde hemos terminado, sino con lo que soy, que quiere decir toda tu esencia está disponible para los demás. Cuando demostró que seguirle era estar disponible, nadie quiso aceptar ese mensaje. Cuando habló de su muerte, Pedro, como una hiena, ni hablar, no lo permita Dios, eso no puede pasarte. Y ya lo dijimos, Pedro, ponte detrás de mí, ¿qué quiere decir? No quieras ser mi guía, sino aprende de mí, ponte detrás, porque tú todavía piensas como los hombres. Al Papa Francisco le llamaron de todo, hasta blasfemo, por decir que Jesús había fracasado. Pero vamos a ver. Jesús pretendió liberar
a la gente sencilla, a todos, de lo que les impedía ser realmente humanos. Este fue el objetivo de Jesús. Les quiso liberar, en primer lugar, de su religión, porque en su época era la institución que más les oprimía, les tenía sumidos en la miseria. No eran buenos religiosos y no se sentían pecadores. Y sentirse pecadores es sentirse constantemente alejado de Dios, cosa que no podían superar ni las abluciones, ni los sacrificios, ni las ofrendas, ni las limosnas. Nada podía sacarles de esa situación. Y Jesús quiso sacarles diciendo, Dios es otra cosa. Dios está contigo. Dios es amor condicional. No te quieres cuando te portas bien. Te quieres antes de que puedas portarte de ninguna manera. Y siempre. Les hizo ver lo que Dios esperaba de ellos. ¿Y qué esperaba Dios de ellos? Nada. Esto todavía no lo entendemos nosotros. Dios no espera nada de nosotros. Quiere que seamos, que descubramos nuestro verdadero ser, que lo despleguemos, que lo vivamos y que lo manifestemos en el amor a los demás. Nada más. Ninguno de estos objetivos los consiguió Jesús. Por lo tanto, Jesús fracasó rotundamente, estrepitosamente. Esperaban que le resolviera sus problemas y tampoco lo hizo. Luego el fracaso fue de Jesús y de los que le siguieron. Estas expectativas que ellos tenían tampoco se cumplieron nunca. Esta incomprensión no debe extrañarnos, porque lo que predicó Jesús va más allá de todo lo que tenemos como biología. El ser biológico se mantuvo durante 4.000 años por lo menos, 4.000 millones de años, gracias a que defendía su individualidad, su ego, su yo, su vida. Y al defender su individualidad, pudo superar todas aquellas cosas que le impedían ser, que le llevaban a la aniquilación. Pero viene Jesús y dice, no, en esa aniquilación está tu plenitud, tururú que te vi. No lo pueden aceptar, ni lo aceptamos nosotros. Nuestra plenitud está en superar el egoísmo. Todo egoísmo, todo individualismo. No se aceptó su misión. Y por eso Jesús podemos decir plenamente que fracasó. Ese rechazo no es un rechazo ni voluntario ni racional. Nace de lo más profundo de nuestro subconsciente. Y si aceptamos una humillación, como decíamos, acabamos de decir, era esa, porque descubrimos que esa humillación me puede llevar a más gloria, a ser más que los demás, completamente desquiciado. Entonces, cuando se descubrió esa carambola, yo sí me humillo, obedezco, hago esto, sacrificios y tal, porque después me lo van a pagar, si no es en este mundo, en el otro. Un Jesús que no nos libere de nuestras limitaciones no nos interesa, no lo vamos a aceptar. Y porque no hemos vivido lo que es Jesús, porque no hemos descubierto nuestro verdadero ser.
Y por lo tanto, no hemos verbalizado intelectualmente que nuestra plenitud está en darnos, en deshacernos, en desaparecer. Nada. Seguimos buscando un Jesús que entró en su gloria, glorificado, que me puede hacer a mí partícipe de esa misma gloria. No tiene sentido ninguno. Toda esa glorificación es imaginación nuestra. Jesús no necesita ninguna glorificación. Su mayor gloria, su infinita gloria, es haberse dado totalmente, identificándose con Dios. No va más, no hay más, ni más acá ni más allá. Eso es todo. Y eso es lo que nos tenía que conmover y hacernos descubrir que estamos aquí exactamente igual que Jesús, para deshacernos, para darnos, para entregarnos. Ni Jesús ni Dios nos va a sacar las castañas del fuego, ni nos va a dar más de lo que somos ni tenemos. Ya lo decíamos al principio. Ni Jesús ni Dios, ni Jesús esperaba de Dios algo, ni Dios le iba a dar más de lo que le estaba dando. Estaba identificado con él. Eso es todo. Por eso muchas veces yo digo que el cristianismo está sin estrenar. Se pueden contar con los dedos de una mano, y sobran dedos, en toda la historia del cristianismo, los que de verdad entraron en esta dinámica y vivieron para deshacerse, para darse, para entregarse. 10. Del Abba a la Trinidad. Este va por otro camino, pero expresa lo mismo. Expresa lo mismo. El afán por meter en conceptos racionales lo que significa Jesús nos ha metido por callejones sin salida, de los que no vamos a salir en mucho tiempo. Nos ha traicionado radicalmente a la hora de acercarnos a Jesús. Toda la teología es una ciencia, teología, absurda, porque de Dios no podemos decir ni media palabra adecuadamente. Pues, por tanto, llamar ciencia a lo que podemos decir de Dios es un solemne disparate, total, sin paliativos. Y menos poderlo aplicar a Jesús. Para un judío, Dios era el trascendente, el innombrable, el Señor absoluto. Ante Él solo había una actitud: respeto, sumisión, adoración. Nada más. Subordinación absoluta. Nada más. El lenguaje que emplearon los primeros seguidores de Jesús, que era metafórico, que era en imágenes, que era mítico, no se puede tomar como fundamento de una teología como hicieron los padres griegos. Una idea imaginada que está solo en mi mente no puede ser el fundamento de un discurso, de un intento de explicar racionalmente lo que era Jesús. Esa imposibilidad de decir nada de Dios la expresó Jesús con una palabra increíble: Abba.
fue un salto tan descomunal en el vacío que todavía no lo hemos asimilado. Seguimos todavía mucho más a gusto con el Dios todopoderoso y eterno, con el que está por encima de todo. No aceptamos para nada un Dios que podríamos decir que es Abba, el Dios que premia y castiga, el Dios que nos exige cumplimiento de su voluntad, los mandamientos, obediencia absoluta, vasallaje. Todo eso es lo contrario de lo que Jesús quiso expresar con una palabra tan simple como Abba. Fijaros, esa palabra es traducción literal del arameo. Y es la palabra, o mejor dicho, el sonido primero que emiten los niños cuando tienen muy pocos meses. Empiezan a decir, va, 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 va. Nosotros, como somos más brutos, decimos pa, 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 pa. Pero es va, 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 va. Mira, ya está diciendo papá. ¿Qué va a decir papá? Es el primer sonido que emite un niño. Pero fijaros la profundidad que tiene que Jesús la haya utilizado para expresar su relación con Dios. Es inaudito. Está una sola vez en los evangelios y además en un contexto increíble, en Getsemaní, en el huerto, cuando le iban a matar. Abba, pase de mí este cáliz. Y a continuación, no se haga mi voluntad sino la tuya. Seguía llamándole Abba. Es verdad que en todas las demás partes donde el Evangelio dice Padre, traducido el griego y el latín, es traducción de esta palabra Abba. Luego, seguramente es la palabra que más utilizó Jesús para referirse a su Dios, el Abba, aunque a nosotros llegue traducido por Padre. Es un nombre muy difícil de traducir para nosotros. Se podía traducir por Padre querido. En arameo no se decía solo papá, el niño al papá, sino como hoy se dice papá, una persona de 50 años puede llamar a su padre papá. Pero sería más bien padre querido, o papi, o papaíto. Esas palabras traducen mejor el sentido del Abba, pronunciado por Jesús. Es decir, se sentía pequeño, se sentía nada, pero se sentía en brazos de Dios. Y para él Dios lo era todo. Lo mismo que para el niño el Papa. Para Jesús Dios lo era todo. Es una idea que no se puede comprender si no se vive. Y solo se comprenderá en la medida que la viva. Imposible. Y menos posible de aceptar por la idea de Dios que tenía un judío de su época. Por eso decía que fue un salto en el vacío. ¿Pero qué ha pasado? Que lo hemos entendido como hijo biológico, engendrado, no creado. Nos ha alejado de la experiencia de Jesús. No tiene absolutamente nada que ver. Tal vez fuera oportuno en el siglo IV explicarlos con conceptos filosóficos griegos, de la filosofía griega, lo que era Dios, pero los conceptos de lo que era Dios con relación a Jesús, pero los conceptos de persona, naturaleza, sustancia, hoy no nos dicen nada, absolutamente nada. Que son tres personas en la Trinidad, separadas,
Nunca lo ha dicho la teología. Nunca. Pero la gente, no solo la gente sencilla, sino muchos teólogos, piensa que son tres entidades que anda cada uno por su lado. El Padre ha creado y se ha sentado ya a descansar. El Hijo vino a redimirnos. El Espíritu Santo está haciendo de las suyas por ahí en las almas de los fieles. Son concepciones absurdas. No solo no tienen nada que ver con la verdad de lo vivido por Jesús, sino que son absurdas totalmente. Vamos a ver. La teología oficial siempre ha dicho que la distinción entre las tres personas es una distinción, decían en latín, acintra, cuando se relacionan entre ellos. En sus relaciones acestra, con la creación, con los seres humanos, con Jesús, la relación siempre es como uno. Nunca cada uno separado, nunca. Yo solo puedo relacionarme con Dios, no con el Padre, no con el Hijo, no con el Espíritu Santo. Fijaros, el lenguaje litúrgico nos sigue metiendo por callejones sin salida. Dios Todopoderoso y Eterno, empieza la mayoría de las oraciones, para después poner el caso. Por Jesucristo nuestro Señor, dame esto, hazme lo otro, dame lo otro. Absurdo es pedir al Espíritu Santo que venga a mí, que me ilumine, que me haga esto, que me haga lo otro. Pero ¿de qué estamos hablando? Un Espíritu Santo por ahí revoloteando. Ya sabes lo que le pasó a Pedro cuando llegó al cielo. No, Pedro, José. Llegó José al cielo con sus zapatos y eso. Entra, mira, aquí y tal. Y mira, este es el Espíritu Santo, una paloma. Cogió el cachavo y a garrotazo limpio al Espíritu Santo. Pim, pam. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pam, palo, pim, pam. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice, le decía Pedro, dice, tú en esto no te metas, que son cosas personales. Bueno, vamos a ver, las tres personas de la Trinidad no admiten artículo, porque no son sujeto. No se puede decir el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo en la fórmula de entrada de la Eucaristía digo, Padre, Hijo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu. No el Padre, el Hijo y el Espíritu. Otra vez estamos en que nos empujan por callejones sin salida. ¡No! Bueno. Y vamos con... Uy, si ya no nos queda tiempo. Vamos con ese epígrafe. A ver, se titula: Ni Dios tiene que hacerse hombre, ni Jesús tiene que hacerse Dios. ¿Os suena eso? Sí. Vamos a tratar de explicar, porque se ha entendido mal. Fijaros que la encarnación es la clave de todo el mensaje de Jesús, es la clave del cristianismo. Pero hay que intentarla entenderla bien. Entendida literalmente, es un solemne disparate. Pensar que un Dios que está en el cielo, un día se le ocurre, oye, voy a entrar dentro de este pobre hombre que es Jesús. ¿Qué estamos diciendo? Es que es un disparate. ¿Por qué no puede ser eso, tener realidad alguna? Porque ni Dios está separado de nada, ni Jesús tiene que hacerse Dios porque ya lo es. De Dios, todo lo que se dice, lo hace. Por lo tanto, si hemos sospechado en un día y hemos dicho que se encarnó,
es encarnación. Yo pongo un ejemplo muy clarito. Dios está encarnando siempre. ¿Habéis visto alguna vez la vida danzando por ahí? ¿La habéis visto alguna vez? La vida la encontramos en un ser con unas características especiales y decimos, es un ser vivo. Pero nunca separado de un ser vivo. No anda por ahí la vida avanzando. Aplicarlo a Dios. Y tendréis un chispazo increíble. La única diferencia es que la vida la encontramos solo en algunos seres muy concretos, muy pocos. Y a Dios lo encontramos en toda criatura. Está siempre manifestándose en toda criatura. Siempre. Esa es la única diferencia. Por lo tanto, Dios no está fuera de ninguna realidad material. El dualismo nos ha hecho polvo. El maniqueísmo todavía más. Pero pensar que Dios es una cosa y yo otra, o que tú eres una cosa y yo otra, es una manera del falso yo para creer que soy alguien. Siempre el ego se potencia por la confrontación. Si digo al ego, yo y tú somos uno, yo y yo somos uno, se destroza. Pero es la realidad. Si yo pudiera quitar de cada ser creado, igual espiritual que material, lo que hay de Dios, no quedaría nada. Porque Dios está en todos como fundamento, como base. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Como era la segunda persona de la Trinidad. Falso. Lo dijo como ser humano. Y quiso decir, todo lo que yo soy es lo que Dios en mí. En mí no hay más que lo que es Dios en mí. No hay nada añadido. Para Jesús, Dios lo era todo, hasta tal punto de considerarse nada. Si Dios lo era todo, Él no podía ser algo, tenía que ser nada. Como seres humanos, lo más grande que podemos hacer es llegar a esa comprensión de Dios que llegó Jesús y descubrir que Dios es una cosa con cada uno de nosotros. Absoluta y total. Tomar conciencia y vivirlo es la raíz del seguimiento de Jesús. No hay más. Convertir a Jesús en un ser divino nos ha alejado de Jesús, de su realidad histórica. Lo que Él vivió, debemos vivirlo nosotros. Jesús es el modelo. No es un Dios que nos dijo lo que teníamos que hacer. No. Jesús es Dios encarnado. Dios hecho presente. Dios al que tenemos que imitar. Dios que tiene que salir por los poros, como decía antes. Se acabó, venga. Preguntas. Que conste que yo me encuentro mucho más a gusto con las preguntas que con la charla, No, yo lo cojo. Yo lo cojo porque es la única manera de enterarme de lo que digo. A ver, ¿quién quiere? Si África no arranca, arranco yo. ¿Quieres tú antes África? Pues si quieres el primero, tienes que ser el último. Venga, hazlo muy bien. Gran lección. Pégame un capón. Espera. Me consta que yo me encuentro mucho más a gusto con las preguntas, porque sé que estoy respondiendo a una inquietud. Y cuando hablo de cátedra, no sé si me estás siguiendo o estás en paz. Está dando. A ver, me alegro que hayas terminado con esto, porque yo espero que Arregui va a continuar con el no teísmo, y debe ser punto y seguido, porque pensando cómo
habrá relación entre lo que diga Marcos y Arregui. Pues se lo has dejado, como le decía mi No suegra, tengas a problema fuego. ninguno. Los genios coincidimos siempre. A ver, No, que un profesor mío de filosofía decía, en la verdad todos coincidimos. sí, pero ¿dónde está la verdad? A ver, Marcos. Aquí. a ver, quítate esa máscara. Has hablado del Espíritu Santo. Y para mí, perdón, sí, la Santísima Trinidad, perdón. Y para mí siempre lo de la Santísima Trinidad lo veo como un mito que no está en nuestra religión solo, sino en 300. Entonces, creer en la Santísima Trinidad, no sé, no se me hace amigable, la verdad. Es un mito que intenta explicarlo inexplicable. Ya, pero es que a mí no me Y explica otras nada. religiones lo han intentado también. Lo único que podemos sacar de la Trinidad es que Dios no es una mónada. ¿No es qué? Mónada, una unidad Ya, ya. única, sino que en Dios hay relación. Es un torbellino. Y de amor. Si es amor, tiene que haber relación. Y Dios es un torbellino. Entre lo que decimos personas que no son distintas entre sí, sino que son. Más preguntas. Muy bien. Gracias. No sé cómo preguntarte esto. Sí, tú puedes preguntar lo que quieras. Si no se contesta, digo, no sé. Vale. Estás deconstruyendo, ¿no? En esa esquina entre un Jesús ¿no? Humano y el Dios, Jesús Dios, nos invitas a buscar el término medio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O descubrir rasgos en ambos. Pero cuando una se pone a hacer oración, o cuando una canta, o cuando una no, inevitablemente recurre a los recursos o a las estrategias que conoce. Y esas canciones, esas oraciones, permanentemente ponen a Dios fuera, aunque tú creas que Dios está dentro de ti. Entonces, en esta cosa a la que nos invitas, con el texto de hoy, con tus libros, que me has tenido todo el verano cabreada, ¿no? ¿Cómo hablas ahora con Dios? No sé si me estoy explicando. Muy buena pregunta. Muy bueno. Porque es un lenguaje. De Jesús podríamos saber algo si hubiera ido un fin. Pero de Cristo no podemos saber nada. Es todo un lenguaje simbólico. Ya lo he dicho, y puedes utilizar ese lenguaje sin ningún problema. No, ahora me supone un problema. Pues no, lo que tienes que saber es que es un problema, que es un lenguaje simbólico. Vale. No le des valor real. Y ya está. Vale. Cristo, resucitado, sentado a la derecha del Padre. Tú cuando dices sentado a la derecha del Padre, piensas que hay dos asientos, uno en la cara. No de izquierda. No puedes pensarlo, es ridículo. Y sin embargo lo decimos, lo seguimos diciendo todos los días. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Yo no tengo ningún problema en decir eso. Pues yo no Ya, puedo. pero tú... claro. ¿Por qué? Porque es un símbolo. Y nada más, no tiene importancia ninguna. Pero si el símbolo no te lleva a una realidad, no sirve para nada. Si lo No entiendes te mal, no te queda ayuda. en el dedo. Más. Yo quiero Vale. decir No, una no, cosa. yo el último. Yo por alusiones quiero decir una cosa. El sentimiento que has tenido tú, No, no, claro, el sentimiento que has tenido tú, ¿se me oye mejor así? Sí. Yo también lo he sentido en un cierto momento. Y ha habido un momento en tu vida que dices, ¿ya no puedo decir esto de gracias a Dios? ¿Y por qué no? O sea, yo creo que sí, que sigue siendo y el que sea lo que Dios quiera. Pues claro que lo sigo diciendo. Que ya no siento que haya un señor mágico que va decidiendo lo que pasa con mi vida. Y que hubo un momento en que incluso una muy amiga mía dijo, me han dejado huérfana y Dios ya no es mi padre en el sentido de toda la vida. ¿Cierto? Pero es que luego descubres que es más y que el lenguaje solo Mucho más, sí solo señor. es una limitación más que tenemos a la hora de expresarnos. Pero, o sea, es que no he podido evitar responderte porque no es tan lejano el sentimiento. Muy bien. Y ahora cada vez que lo digo, pues lo sigo pensando. Pues sí, gracias a Dios, sea lo que tenga que ser. Sí, pero también es un proceso. Muy bien. No hace falta decir nada porque lo ha dicho ya todo. Lo sí, pero es que me he sentido
podemos seguir utilizando ese lenguaje. Claro, no tenemos otro. Y, por ejemplo, me vienen muchas personas diciendo, es que se me hace imposible rezar el credo, porque estás pensando en cosas materiales. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ya las cago, Todopoderoso. Hola Marcos. Estoy de acuerdo contigo en que Jesús en su utopía fracasó, pero en cambio con los años algunos, incluso sus seguidores, no le entendieron. Pero poco a poco la gente lo fue entendiendo. Y es verdad que las primeras comunidades empezaron a entender lo de compartir, lo de comer, que era un gran signo. ¿Qué nos pasó después para que todo esto se estropeara, en tu entender? Muy fácil, la teología. Los despistó totalmente. A Jesús no le entendieron sus seguidores mientras vivieron con él. Lo fueron entendiendo en el mensaje, en la experiencia pascual, que empezó en la mujer, precisamente. Esa experiencia les dijo, Jesús está vivo. Cuando decimos, resucitó y anda por ahí bailando, ya le hemos cagado. Estaba vivo, pero de otra manera. Estaba dentro de ellos. Estaba dándoles fuerza, energía. Les estaba haciendo vivir. Ahí empezó la comprensión de lo que era Jesús. El problema estuvo cuando tuvieron que poner en palabras eso que experimentaron. Y es ahí cuando se metieron en la mitología. Ejemplos, parábolas, mitos, símbolos, metáforas. Tuvieron que utilizar todo eso, pero era para comunicar a los demás los que ellos ya estaban viviendo. El conocimiento de Jesús siempre interno. Tú vives lo que vivió Jesús, lo has comprendido. ¿Cómo lo cuentas a los demás? Ese es el gran problema. No sé si me respondo. ¿Más? Ángel, te toca. Ya. Muy bien. Bueno, una pregunta. ¿Por qué utilizar un lenguaje, por ejemplo, por qué el Espíritu Todopoderoso, si no lo creemos? Porque el lenguaje es importante. Si lo estamos repitiendo, pues parece como que lo Tan importante que es lo que nos despista. Claro, nos despista. Entonces, ¿por qué no terminar con ese lenguaje? Y otra cosa, lo de Abba, Aquí está. yo digo general, ¿no? Tienes que empezar por superar tú el lenguaje. Sí, claro. Sí, verdad. Otra cosa es lo de Abba, ¿no? Lo de Abba, porque el niño pequeñito se refiere, no se refiere a padre, también se puede referir a madre. No se refiere a nada. Claro, pero como decimos siempre padre, Porque queremos que diga padre. Claro, pero entonces al decir padre siempre lo creemos como que eso es así, Sí. como que es verdad. Y sin embargo, baba o abba es la expresión porque no sabe decir de otra forma. No sabe decir cómo nada. relacionarse, ¿no? Pero podría llamar así a su padre o a su madre o a su hermano o a quien sea, ¿no? Muy buen apunte. Que el lenguaje es muy importante. Sí, sí. Y entonces en la liturgia, en los ritos, habría que cambiar también ese lenguaje. Pero un fraile que viene a decir misa algunas veces a Pantelado, le dije un día, pero ¿cómo sigues diciendo Dios Todopoderoso y Eterno? Un fraile que fue prior provincial durante muchos años y que estuvo a punto de ser general. Dice, ¿y si no es todopoderoso, cómo podemos pedirle? Claro. Eso micrófono, no te va. Que yo quiero saber que me profundices un poco en eso de la nada que dice Jesús. Claro, Dios no es todo en mí, la encarnación, y yo entonces no soy nada, pero menuda nada, ¿no? Sí. Vamos, el concepto que se hay que dar a nada, nos lo explican los orientales. Para los orientales, nada no significa nada, sino que significa nada concreto. Neti, dice, ni esto,
ni esto, ni esto. Yo no soy nada de lo que puedo imaginar, pero no quiere decir que no sea nada, sino que no soy esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces Jesús, cuando experimentaba a Dios, él no era nada, pero él era todo. Lo era todo. ¿Habéis comprendido un poquito? Ese concepto es vital. Porque mientras me creo algo, no hay manera de hincar el diente al mensaje de Jesús. Y si pienso que la religión me va a ayudar a mí a ser más, o a ser así, o a ser así, me estoy despistando de completamente. No son nada. Lo que Dios es en mí es lo que es, como lo que fue en Jesús. Eso es todo. Más cosas. A mí me llama la atención muchísimo cómo llegó Jesús a ver y entender a Dios de esa manera, para que nosotros podamos seguir sus pasos. O sea, ¿cómo llega Jesús a ser así, absolutamente identificado con Dios? Eso me lo dicen con mucha frecuencia. ¿Y qué hago? ¿Qué hizo Jesús? Mirar para adentro. No hay camino, se hace camino a la nada. O sea, ya, pero dentro, fíjate que Esa es una experiencia interior. excepcional en su época, Sí. que se salió Sí, se salió. absolutamente. Pero ¿cómo? tenemos que tener conciencia de que salió basándose en su religión. Bueno, claro. No salió por petenera. No, ciertamente. Es llevar su religión al extremo. Ya, están los profetas por ahí. Claro, hay muchos apuntes antes que él. Pero, sobre todo, es descubrir que Dios está en ti y tú estás en ti. Salir de la idea de un Dios fuera. Eso es todo. Eso es todo, no hay más. Y fue una experiencia humana. La de Jesús fue una experiencia humana de Dios. Sí, y que a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Sí, exactamente igual. Tienes que tener una experiencia humana de Dios. Es decir, vivir, tomar conciencia de que Dios es el centro de tu ser. Está en ti, pero como fundamento de todo lo que eres. Si quitamos a Dios no queda nada. Si ponemos a Dios, estás en ti. Siendo nada, pero siendo todo. Otra cosa, a mí me llama muchísimo la atención que estamos más o menos en este lenguaje los que estamos aquí. ¿Cómo pasamos esto a los niños, a los jóvenes, a esa generación que tiene que seguir para adelante, que tiene que, digo yo, mínimamente intentando que vivamos, pues eso, ¿no? Como queremos que Jesús vivió y queremos que esto siga para adelante. Que todos nos... Ahí está, o sea, mi problema es ese, como educadora, que he sido y sigo siendo, pues dentro, diríamos, de los límites en los que estoy con las otras personas. A mí me preocupa eso muchísimo, porque todavía se sigue utilizando el lenguaje y como cosa real. O sea, yo estoy escuchando a veces en las homilías y a algunos sacerdotes decir cosas que digo, ¿cómo se le ocurrirá esto decirlo ahora y siendo jovencito y diciéndoselo a la gente como algo real? O sea, dices, es un mito, es algo que son ideas para... Pero díselo a los niños, a la gente joven y a la gente normal, que no se lo crea a pies puntillas. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes cuál fue el problema de los primeros cristianos? No la experiencia que tuvieron, sino cómo comunicarla. Ese fue el gran problema de los primeros cristianos. Sí, ya. Y por eso se han inventado todo ese lenguaje mítico. Y los primeros cristianos hicieron a Jesús Dios porque había ya precedentes en otras religiones, en otras culturas, de seres humanos convertidos en Dios, y utilizaron ese lenguaje, pero lo utilizaban simbólicamente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si tuviéramos experiencia interior, no sería tan difícil inventar un nuevo lenguaje. Si solo queremos comunicar lo aprendido, se convierte en imposible hacer un nuevo lenguaje.
No sé si me explico. Perfectamente. Lo que teníamos que hacer, vivir. ¿Por qué los padres y los abuelos y los maestros no hemos comunicado la religión a los jóvenes? La culpa no es de ellos, la culpa es nuestra. Porque le hemos querido dar doctrina, Lo que nos digan a nosotros. verdades. Lo que recibimos. Claro. Y eso no funciona. Yo les hablo a mis nietos. Por lo tanto, inventamos una nueva. Ahí está el problema. Yo creo que es fácil, porque a mis nietos se lo entienden de maravilla. Mejor que los mayores, Que Dios es no están maleados. Simplemente con que Dios es amor y que Jesús vivía, todo era amor. Incluso mi nieto, que va a hacer la comunión dentro de unos días, ha cogido, él No se oye. elegir su evangelio y ha elegido el de Jesús como pastor. Y lo entiende de esa manera muy bien. Pues son muy listos. Más cosas. ¿Te toca? Yo cuando el padre Ahora el Marcos... último. Te enseñaba uno allí. Otra, muy bien. Ahora que estamos precisamente con la comunicación, claro, yo he nacido donde he nacido, aprendí lo que aprendí, desaprendí lo que aprendí y me intento identificar. Pero imagínate que yo he nacido en Argelia, o en la India, o en Japón. El mensaje, la identificación es igual, partiendo de, en vez de Jesús, la figura que ellos tengan igual. Igual. ¿Qué te crees que vivió Buda? Claro. La compasión. Esto que estamos diciendo aquí, Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, que lo veo. la identificación. Él no se creía un ser separado. El Brahma era él. Cualquier religión que surja de la experiencia profunda es idéntica. Lo que puede cambiar es el lenguaje, la manera de expresar. Pero la experiencia Es lo es la mismo. misma. Tan válida. Ninguna diferencia, o sea, ninguna. Tener esto bien claro. Toda religión que sea auténtica tiene que coincidir en esto profundo, en la experiencia de Dios. Tiene que coincidir, no hay otra posibilidad. A ver, Se me levanta el veto. Bien. Como soy el último, ¿Te parece? digo una cosa. Jesús y Buda y otros, evidentemente, fueron muy inteligentes. Perfecto, primer dato. Segundo dato. Durante muchos siglos, casi hasta que te conocí, ya venía yo escandalizado. Cuando muchos siglos, por eso. Cuando fallecía una persona notable, vamos a poner una Teresa de Calcuta, como individuo yo pensaba, no puede terminar en la nada una mujer así. Pregunto, ¿la experiencia pascual fue de ese tipo? Porque entendemos que el Todopoderoso, que no existe como tal, no interviene. ¿Esa fue la experiencia de los discípulos asustados? ¿No puede acabar Jesús en la gema, en la muerte? sí, Vale. sí, pero ¿Has visto qué breve he sido? Milagro. Ahora, que me digo más, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta que ellos no tuvieron experiencia de Jesús, sino la misma experiencia de Jesús. Y por eso descubrí ellos que en ellos se estaba repitiendo la vivencia de Jesús. Jesús estaba en ellos repetido. ¿Y cómo lo descubrieron? Seguramente fue muy largo. Y recordando lo que él decía. Jesús no tuvo más remedio que manifestarse como ser humano. No solo con palabras, sino con hechos. Y recordando, y recordando, y recordando. Por ejemplo, si María Magdalena quería a Jesús, como dicen los evangelios y dan a entender, sobre todo los apócrifos, y Jesús quería a Magdalena, Magdalena, como tú dices, no podía aceptar que Jesús hubiera muerto. Por lo tanto, Y efectivamente, para ella, Jesús no murió. Jesús siguió tan vivo como antes, o más, porque desapareció lo físico y se profundizó en la vivencia de Jesús que ellos vivían. Entonces, por clarificarme yo mismo, quiere decirse que cada uno de los discípulos espantados Sí.
fueron realizando esa experiencia. Y luego ya comunidades de personas que habían tenido experiencias similares, ahí fue surgiendo la vivencia cristiana. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Marcos, por aquí en el Zoom quieren preguntarte. Hola Marcos, qué alegría de haberte escuchado. Me ha impresionado esa visión de tratar a las personas partiendo de su plenitud, aunque estén asfixiadas pues, por su desahucio, por vivir en la calle, por estar encarcelados. Entonces, a veces vamos con ellos y tenemos en cuenta que reconocemos su valía como persona. Pero creo yo que también hay que unir a todo esto la lucha por la defensa de sus derechos, denuncias, manifestaciones, acciones. Me gustaría que hablaras de ese tema, uniendo las dos cosas. Eso precisamente que ella está proponiendo es lo que hizo Jesús. No era su objetivo curar a los enfermos y tal, pero siempre que pudo ayudar lo hizo. Y esa ayuda es la que tenía que ayudar al pobre a descubrir que Dios está cerca de él. Entonces, que ellos descubran esa posibilidad de plenitud depende de los que están alrededor, si le atienden, si le cuidan, si están manifestando lo que es Dios. Por eso es todo uno. No, un pobre marginado que le está machacando, es muy difícil que descubra que Dios está con él. Pero si hay alguien que le echa una mano, que le cuida, que le atiende, que le da, seguramente es muy posible que descubra que Dios está cerca. Eso es lo que hizo Jesús precisamente. Estar cerca y hacer todo lo posible por los deprimidos, pero no poner en la supresión de esas limitaciones el objetivo. No ese es el objetivo. El objetivo es que descubran que Dios está con ellos, a pesar de las limitaciones. ¿Está contestado? Sí, señor. Bueno. Loli, te quitaste el audio. Que muchas gracias. Vale. Sí, se oye. Vamos a suponer que el hombre muere cuando muere, acaba. Aún así, se podría haber dado la experiencia pascual, puesto que es una elaboración psicológica de cada cual. Sí. De otra manera dicho, hasta que no crucemos la frontera, no sabremos cuál es la verdad y dónde está. Por lo tanto, la experiencia pascual... Cuando pasas la frontera, ¿con qué inteligencia vas a entender? Amigo, esa es otra que ya te he planteado a ti, Marcos. Mantendremos la conciencia individual tras la muerte, porque si no hay conciencia individual, me importa 3 carajos pasar a la nada. Pero vamos a ver, estás planteando mal el problema. Venga, eso. No hay después. Ya, te entiendo. Entonces, sí. Todo lo que vives aquí está en el tiempo. Sí. Y hoy puedes pensar una cosa, mañana la contraria, de tal. Y esa experiencia individual queda congelada en el momento de la muerte. Estás en la eternidad. Ya no pasa nada. Es una gozada, ¿no? Ni eres individuo, ni eres totalidad. No dejas de ser individual, ni estás integrado en nada, estás como siempre. Ahora tú eres individuo, pero estás integrado en la totalidad. No tienes conciencia de ello, no lo vives, porque estás más apegado a lo que vive el tiempo. La verdadera experiencia espiritual es descubrir que aquí estás en el tiempo y estás en la eternidad. Lo que vives permanecerá siempre. Lo que permanece es lo que has vivido, no tu persona para vivir otra cosa. Ya. Sí, lo admito. Vaya preguntas que tienes. Lo entiendo, pero supongo yo que tú me entiendes lo que quiero sí, decir. Yo, a veces se me contesta, quizás tú me has contestado, eso es el ego tuyo, ¿no? Pero yo digo, oiga, déjeme por lo menos tener conciencia de que soy... Ese ego, esa individualidad es aparente, es falsa. Ya, pero... No tiene sentido pedir que permanezca. Pero qué mal me da entonces pasar a la No, nada. tú tienes que salir de esa individualidad, aquí, y vivir aquí y ahora, ya, la eternidad.
¿Qué es lo que permanecerá? Allí hay una frontera, Marcos. No, no hay frontera, la pones tú. El sentirte ego, el sentirse individuo, el creer que eres lo que no eres. Dura es esta doctrina, Marcos. ¿Qué has dicho? Y eso, Bueno, ¿quién te lo ha apaga. dicho? Apaga ya todo lo demás. Sí. Bueno, mira, te dicen, Marcos, te dicen saludos desde México. Ha sido una experiencia participar de este Zoom. A Fray Marcos, nuestro agradecimiento. ¿Y qué? ¿Y eso Bueno. qué aporta?